Quería que hablemos un poco sobre tus inicios Ok. en el mundo emprendedor, que me cuentes un poco qué te llevó a emprender y bueno, cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy. Bueno, es una larga historia, ¿no? Pero en resumen, empecé estudiando medicina, me di cuenta que no me gustaba, cambié drásticamente a marketing sin saber muy bien por qué. Y, pero bueno, mi viejo me decía, che, quiero que estudies algo. Y yo dije, voy a estudiar algo que a lo mejor me pueda llegar a servir para algo sin saber realmente lo que era. En el transcurso de la carrera conseguí un par de pasantías, ninguna me gustaba demasiado hasta que apliqué para trabajar en el equipo de soporte de Google Ads. Ahí fue cuando me capacitaron para poder ayudar a anunciantes a básicamente poder invertir mejor su publicidad, hacer que su inversión funcione mejor. Eh, y ahí llegó un punto en donde dije, che, bueno, si sigo laburando acá y sigo ascendiendo, o sea, nunca voy a llegar a poder tener esa vida que a lo mejor quería en un principio, ¿no? Todos me habían vendido el, che, tenés que laburar una buena empresa. Yo había llegado a esa buena empresa, pero aún así ganaba algo que me servía para vivir hasta ahí. Y veía a los que estaban laburando ahí hace 15 años, 20 años, y yo no me imaginaba en 15, 20 años estando en ese mismo lugar. Y dije, si sigo estando acá, no voy a llegar al lugar en el cual quiero llegar. Y ahí fue cuando dije, necesito cambiar el bote, o sea, hacer algo completamente distinto. Y dije, ¿qué es lo que puedo salir a vender en base a lo que sé? Bueno, en ese momento ahí me habían pagado de cierta forma para capacitarme, ¿no? Y que yo pueda aprender a usar la plataforma y ayudar a otras personas a usar esa plataforma. Y dije, lo mejor que puedo hacer es ir a otras personas que les podría llegar a servir, anunciar en Google Ads y ofrecerles ese servicio. Y así fue como empecé. Tremendo. ¿Y cómo conseguiste tu primer cliente? Fue por conocidos, esa es la realidad. Lo que hice fue empezar a comentarle a las personas que tenía cerca, a mi viejo, a los amigos de mi viejo, que yo estaba haciendo esto y que estaba buscando personas que les podría llegar a servir esto. Y una de esas personas eh, era una persona que había trabajado en televisión, conocía a un productor de distintos artistas de teatro, me lo presentó, juntamos a tomar un café en el centro y lo terminé cerrando como primer cliente. Me acuerdo que en ese momento eran 8.000 pesos, que era como la mitad de mi sueldo en ese entonces, y yo estaba fascinado que había cerrado un cliente que no me iba a demorar mucho tiempo por semana y que le podía cobrar la mitad de un salario. Y dije, no, claro, estoy haciendo todo mal. O sea, hoy en día me están pagando tanto por hora y si uso ese mismo tiempo para vender servicios por afuera me va a ir muchísimo mejor. Perfecto. ¿Y te dio miedo esa transición de, che, voy a dejar mi trabajo, la segura y mandarte a emprender? Muchísimo. Estuve varios meses pensándolo, pero llegó un punto en donde como yo sabía que necesitaba hacer el cambio, es como que cada vez sentía más tensión y cada vez me sentía más triste por seguir estando laburando ahí, hasta que llegó un punto que tenía tanta presión interna que sabía que aunque me cueste una locura, lo tenía que hacer. Fue en ese momento que dije, che, hasta acá llegué, no puedo seguir acá porque si no voy a ser infeliz toda mi vida, y ahí di el salto. Lo que tuvo bueno es que conseguí el primer cliente mientras laburaba, y una vez que conseguí el primer cliente dije, ya está, dejo mi laburo y empiezo a conseguir clientes full time, y ahí fue cuando empezó a funcionar. Bien. ¿Y qué dirías que fue lo que específicamente te daba miedo de ese salto? Y es todo desconocido, o sea, cuando uno empieza no sabe si lo que hace va a funcionar, no sabe cómo conseguir clientes, no sabe cómo vender, o sea, es todo muy incierto, de cierta forma como está saltando al vacío sin saber qué hay del otro lado. Pero yo sabía que era muy chico, el momento de hacerlo era siendo chico, ¿no? De más grande, cuando ya tenía mi familia, tenía un montón de... O sea, yo estaba dispuesto a poder hacerlo, y si salía mal no iba a ser demasiado grave. Entonces dije, bueno, la mierda, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Eh, Así que bueno, llegó un momento en donde no aguanté más estando laburando ahí, y dije, hasta acá llegué. Y ese momento que conseguiste el cliente, ¿qué se sintió? Te pregunto porque muchas veces como ese miedo que uno tiene de, no sé, por ejemplo, la juntada, la reunión de venta, ¿qué voy a decir? Y una vez que lo enfrenta, al final se da cuenta que era aire, no era tan grave como uno tenía en mente, ¿no? Sí, la verdad es que
es como que uno cuando tiene pocas reuniones, ¿no? Las pone en un pedestal y es como que piensa demasiado y trata de que salga todo demasiado bien. Me había visto un montón de videos en YouTube y todo para tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Pero después cuando llegué me olvidé de todo y lo hice lo más natural que pude. Simplemente traté de conectar con la persona y ver qué es lo que quería y ver si lo que yo hacía le podía servir o no, y cuadramos un modelo en donde para ambos tenía sentido y así fue como lo cerré. Claro, bien. Bueno, volviendo entonces a salís de Google Ads, conseguís tu primer cliente. ¿Hace cuántos años fue esto? Yo tenía unos 19, ahora tengo 26 recién cumplidos. 7 años. Sí. ¿Y ahí cómo sigue la historia? Bien, conseguí mi primer cliente, después traté de seguir, ¿no? Trabajando con referidos, pero ahí también llega hasta cierto punto. Pero siempre empezando del círculo cercano, amigos de amigos, tratar de conseguirle los mejores resultados posibles para que también hablen bien de vos y que ellos mismos te refieran más personas. Pero el segundo paso que di después de eso fue hacer un montón de prospección en frío. Me acuerdo que todos mis días eran literalmente poner en Google empresas de X, no sé, inmobiliarias o lo que sea. Agarraba las primeras 10, 15, 20 páginas y contactaba a todas las personas a través de todos los métodos posibles y por haber. A youtubers, a todo. Me acuerdo que hasta incluso en un momento hablé con algunas personas que eran youtubers bastante famosos, pero después, bueno, no terminé haciendo nada porque a lo mejor lo que yo hacía no era lo ideal para ellos. Pero el hecho de estar contactando un montón de personas sin, o sea, el objetivo de vender de entrada, sino como de generar un tipo de conversación y poder charlar y ver si existe algo que vos podés hacer como para poder ayudarlos, eso está buenísimo. A mí personalmente fue lo que me permitió cerrar los primeros clientes. Pero bueno, nada, después de eso me di cuenta que no era escalable porque estaba todo el día llamando por teléfono, mandando emails, que sí, me sirvió para empezar, pero si yo dejaba de mandar millones de emails o llamar a un montón de personas, como que no iba a seguir funcionando esa rueda, salvo que empiece a contratar a alguien, pero en ese momento todavía no tenía los recursos como para poder contratar a personas que hagan la parte, ¿no?, de la prospección. Bien. ¿Y ahí cómo sigue? En ese momento yo seguía cursando en la facultad y conocí a Kate, que es mi novia, mi actual socia de mi agencia, en donde cuando yo conocí a ella, yo ya estaba trabajando con algunos clientes y ahí había ciertos servicios que yo no ofrecía, pero que a ella le gustaban y que podía ofrecer. Entonces me empezó a ayudar con toda la parte de creación de contenido, gestión de redes sociales de algunos clientes. Y después de ahí llegó la pandemia, ya nos venía yendo medianamente bien, pero no es que tampoco estábamos haciendo una fortuna y nada por el estilo. Y en pandemia dijimos, che, o sea, la mayoría de las personas que le está yendo súper bien, todos tienen una audiencia, y fue en ese momento que dijimos, bueno, aprovechamos todo este tiempo que tenemos ahora cerrados en casa y nos ponemos a crear contenido. Y ahí fue cuando empezamos a publicar contenido todos los días por 2 años más o menos. Crecimos una audiencia de más de 200.000 seguidores y con eso nos permitió también llegar a muchos clientes de afuera. Y ahí fue cuando dimos como el segundo salto a través del contenido, ¿no? Bien. Y cuando estaban teniendo algunos clientes ustedes de agencia, ¿qué se les cruzaba por la cabeza? ¿Estaban disfrutando ese trabajo? ¿Se volvió caótico en algún momento? ¿Qué los lleva a hacer un cambio y no seguir metiendo más y más y más clientes? Bien, el modelo de agencia, uno lo que tiene que entender es que al fin y al cabo estás vendiendo tiempo. Dependiendo del servicio que uno ofrezca, va a haber servicios que a lo mejor te requieren menos tiempo, puedes cobrar más, servicios que requieren más tiempo, puedes cobrar menos, pero al fin y al cabo lo que estás vendiendo son horas de personas. Por cada cliente que sumás vas a estar trabajando más tiempo. ¿Y qué pasó? En un principio nosotros trabajamos con una agencia generalista. Agarramos a cualquier tipo de cliente que tenía cualquier problema, los ayudamos con cualquier servicio que necesitaban y éramos 3, 4 personas. Y era un caos, porque sumamos un montón de clientes que con cada uno de ellos había que hacer un trabajo completamente distinto, que nos permitió por un lado aprender un montón de cosas, pero por otro lado estábamos trabajando 16 horas por día y también era muy difícil, de cierta forma, sistematizarlo y delegarlo porque como cada persona necesitaba algo distinto y ofrecíamos distintos servicios,
O sea, enseñarle a una persona a hacer 5 cosas distintas no es lo mismo que enseñarle a hacer una sola cosa, ¿no? Y ahí fue cuando después decidimos anicharnos, porque de esa forma era inviable como seguir trabajando. Se está poniendo bastante de moda este mundillo modelo de agencia. ¿Cuál dirías vos que es la manera más inteligente de encarar el modelo de agencia de marketing? Bien, yo creo que todo se resume a cuál es el problema más importante que podés resolver para personas que tienen plata, porque la verdad es que lo que vos podés cobrar va a variar mucho según a quién ayudás y qué problema lo ayudás a resolver, ¿no? Y de qué forma. Entonces, lo primero es entender con quién te conviene trabajar, cuál es el problema que podés ayudar a resolver que las personas van a estar dispuestos a pagar si es que podés resolver ese problema. Por ejemplo, no es lo mismo ayudar a alguien que tiene un kiosco a conseguir más clientes, que cada cliente que le conseguís le genera, no sé, 200, 300, 500, 1000 pesos más, que si vos trabajás con, no sé, una inmobiliaria en donde si lo ayudás a vender una propiedad van a una comisión de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares, ¿no? Entonces, dependiendo con quién trabajes y con qué los ayudes, vas a poder ganar más o menos, y lo que vos vas a poder cobrar como agencia va a depender pura y exclusivamente del valor que podés aportar. Entonces, muchas personas el error que cometen, ¿no?, que fue un poco lo que yo hice cuando empecé, es trabajar con muchas personas distintas, distintos servicios, no volverse especialista en nada. Y eso lo que hace es que también se vuelva difícil conseguir resultados, porque si a todos ayudas de distintas formas, ¿no?, como cada proceso se vuelve distinto y no terminas de entender qué funciona y qué no. O sea, puedes probar muchas cosas, pero se vuelve como de cierta forma difícil conseguirle resultados a todos los clientes. Entonces, lo que yo haría, empezando de cero, es entender a quién vas a ayudar a resolver qué problema y de qué forma puedes ayudarlo para que pueda conseguir resultados. Y de vuelta, cuanto mejores sean los resultados que le puedes conseguir y más plata tenga esa persona o más plata le puedes hacer ganar, más vas a poder cobrar. Entonces me anicharía lo máximo posible en ese sentido, a nivel oferta, a nivel a quién ayudas, cómo, etc. Y después, una vez que tenés eso, el segundo paso es ver cómo podés hacer para conseguir clientes todas las semanas. Es decir, ¿existe algún sistema que puedas implementar de prospección, de publicidad paga o lo que sea que te permita regular cuántos clientes metes por mes? Sí, genial. Bueno, empezaría por ahí, o sea, una vez que está resuelto el tema de la oferta. Y después de eso, al también estar anichado y trabajar con una persona en particular, resolviendo un problema en particular, con una oferta en particular, lo que termina pasando es que sistematizarlo y delegarlo se vuelve muy fácil. No solo para cambiar el modelo y transicionar de vender horas y el servicio a enseñarles, por ejemplo, que es una variación que se podría llegar a hacer, sino como segunda variación también el hecho de poder contratar un equipo y mostrarle exactamente cuál es el paso a paso que tiene que seguir cada cliente para conseguir resultados. Y cuando uno se anicha, incluso contratando personas que no están extremadamente capacitadas, es muy fácil entregar el servicio porque todos los clientes tienen que seguir el mismo paso a paso, ¿no?, como para poder conseguir resultados. Bien, tremendo. Y volviendo un poco para atrás al momento, tanto de Google como cuando transicionás a la agencia, quiero entender qué rol tuvo en tu vida el conocimiento, los libros, los cursos digitales, los videos de YouTube. ¿En qué momento arrancás y qué rol tuvo? Empecé a consumir mucha información cuando estaba trabajando en el equipo de soporte de Google Ads y me di cuenta que ese no era el vehículo que me iba a llevar a donde yo quería, ¿sí? Y en ese momento fue cuando empecé a aprovechar todos los tiempos libres que tenía para poder consumir contenido, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo iba en subte para allá, lo que hacía era, cuando salía a la mañana de casa, me metí un podcast, metí un video de YouTube, lo que sea, y hasta llegar al laburo. Después, cuando salía del laburo, tenía un recreo, hacía exactamente lo mismo. Y creo que eso también ayudó muchísimo, ¿no?, a acelerar el progreso, porque cuando uno recién empieza y no sabe por dónde encarar las cosas, es todo muy difícil. Pero al principio, y también tenía que aprender muchas cosas, no es lo mismo cuando ya sabes, o sea, hacer el 80% de las cosas y te falta solo una cosa para poder crecer el negocio, que cuando estás empezando en cero. Tenía que aprender marketing, ventas, cómo hacer un producto o servicio que las personas quieran comprar, que consiga resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la primera parte de mi vida, desde que decidí que iba a emprender, fue consumir información a lo loco. Empecé consumiendo información gratis, después libros que eran buena información barata,
pero capaz no lo disfrutaba demasiado, pero bueno, era la única forma que tenía para poder acceder a buena info más allá de YouTube. Después empecé a comprar cursos a lo loco, o sea, cursos, coaching, masterminds. Invertir una fortuna afuera, la verdad es que son caros, pero cada dólar que metí en cada uno de esos cursos, programas de coaching, masterminds, el retorno fue terrible. ¿Y te acordás del primero? O si no te acordás, ¿cuál dirías que fue el que te hizo el mayor clic o el que dirías que te cambió tu perspectiva? Sam Ovens, el Consulting Accelerator, salía a $2.000 y de hecho lo conseguí un poco gracias a vos, porque vos lo habías Sí. comprado y me lo pasaste. Así que en ese caso no cuenta como inversión propia, pero ese curso literalmente me cambió la vida. Sí, la verdad que a mí me pasó la primera vez, me acuerdo, era un video de YouTube de Tai López, que no me acuerdo bien de qué era el video, pero te mandaba a ver el video de ventas de los 67 pasos y era un video de 2 horas donde básicamente te cambiaba este mindset de trabajar y cómo convenía pasar a emprender. Y me acuerdo que te hacía como una matemática diciéndote lo que podías lograr trabajando, lo que podías lograr emprendiendo. Y me acuerdo que terminé ese video con la cabeza explotado diciendo, te quiero dejar la facultad, quiero emprender. Y bueno, después lo empecé a seguir en YouTube y en uno de sus videos aparece Sam Ovens. Y sí, la verdad que ese curso a mí también me cambió la vida, es una locura total. Sí, la verdad es que opino lo mismo, es un curso que es muy, muy, muy completo, que hoy en día creo que ya está discontinuado porque de hecho otra persona le compró la empresa a Sam. Ahora Sam solo tiene School, que es un software. Pero enseñaba todos los fundamentos de la mentalidad, desde ventas, cómo crear una oferta, cómo conseguir clientes, cómo sistematizar, delegar las operaciones. O sea, para una persona que recién estaba empezando, te daba todo lo que necesitabas para que te pueda empezar a ir medianamente bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo que lo más clave de ese curso fue los cambios de perspectiva que el tipo te metía en la parte de mentalidad, ¿no? Porque además de enseñarte como las técnicas y las tácticas, te enseñaba el mindset y cómo operar eh, para romperla. Sí. Y bueno, volviendo al tema de la agencia, contame un poco cómo fue el proceso cuando ya estaban consiguiendo clientes, ya estaban anichados, el servicio se entregaba relativamente fácil. ¿Cómo encarás el proceso de delegar el servicio y delegar la venta? Bien. La verdad es que el hecho de tener una socia que recorrió todo el camino conmigo hace que sea todo mucho más fácil. Pero volviendo para atrás, cuando uno se anicha, el hecho de, o sea, podés sistematizar, ¿no?, todo el proceso que tiene que seguir cada cliente para poder conseguir resultados. Entonces, por ejemplo, en su momento habíamos lanzado una oferta para dentistas que los ayudamos a conseguir clientes con Google Ads. Entonces, una vez que habíamos creado landing pages o páginas de aterrizaje, teníamos los anuncios, las campañas que eran probadas, que sabíamos que convertían y sabíamos cuál era el proceso de ventas que tenían que seguir los dentistas como para poder cerrar nuevos pacientes. Literalmente era un copy-paste por cada nuevo cliente que entraba. O sea, cerraba un cliente, agendaba una llamada de onboarding, de ahí podíamos onboardearlo y tener todo funcionando en 72 horas. Y de ahí, bueno, nada. ¿Cuántos clientes podías tener por mes y con cuánta gente trabajándolos? Llegué a cerrar, cuando yo estaba en el teléfono, 15 clientes por mes nuevos. Y éramos un equipo de 4 personas. ¿En qué roles? Kate, que hacía toda la comunicación con el cliente, Mm. y después teníamos 2 personas más que nos ayudaban con la parte de la entrega del servicio como tal, más que nada la implementación, no tanto la comunicación. Tanto a nivel anuncios, campañas y landing pages. Bien, o sea que tuviste una época que te dedicaste full al tema de las ventas. Sí. Contame un poquito sobre ese proceso. Bien. Para poder llegar a dedicarme full a nivel ventas, una vez que me había nichado, empecé primero pudiendo conseguir, ¿no?, esas llamadas de ventas, y lo que me permitió a mí en ese momento conseguir llamadas de ventas, agendaba 8 llamadas de ventas por día, o sea, estaba literalmente todo el día en el teléfono. Era un embudo que corría con anuncios, en su momento con YouTube Ads, después migré a Facebook Ads.
pero eso me permitía conseguir unas 8 llamadas por día. ¿Sí? No todas las personas asistían, generalmente un 60-65% terminaba asistiendo, pero yo estaba todo el día en el teléfono. Me acuerdo que tenía una llamada atrás de la otra y a veces necesitaba ir al baño entre llamada y llamada y tenía que ir corriendo antes de que empiece la próxima. Pero sí, hubieron 3-4 meses en donde estuve teniendo llamadas de ventas todo el día con el objetivo de poder, número uno, validar la oferta, entender cuáles eran los números que se podían conseguir y después no, sistematizar, delegar todo ese proceso de ventas para poder contratar al primer closer y que después esa persona se encargue de reemplazarme y empezar a vender, ¿no? Y hacer lo que yo estaba haciendo en ese momento. Bien. ¿Y te quemaste? Sí, mucho. Es un rol bastante difícil que pocos mantienen en el tiempo. Sí, la verdad es que, a ver, es la actividad que la mayoría de los emprendedores pueden hacer a nivel, o sea, que más apalancamiento te da, o sea, que más plata puedes generar por cada hora que le dedicas, si tiene sentido. Porque si vos puedes estar todo el día vendiendo, vas a poder cerrar muchos clientes, pero también es muy desgastante. A ver, me imagino que también depende según la persona. Hay personas que a lo mejor pueden disfrutar de tener llamadas de ventas todo el día y hay personas que no. Yo me considero una persona que soy un poco más introvertida y que el hecho de estar todo el tiempo en llamada, en llamada, en llamada, en llamada, me desgasta demasiado. Pero eso no significa que hay personas que sí les puede funcionar ese modelo. A lo mejor yo en su momento estaba agendando muchísimas llamadas, hay empresas en donde a cada closer le asignan 5 o 6 llamadas asistidas por día y lo van controlando para que la persona no se queme, pero sí es una posición que es muy demandante y que necesitas estar muy presente en cada llamada si es que querés que el objetivo, o sea, que los resultados sean positivos, ¿no? Porque si vos entras a una llamada en donde no estás 100% presente o que no estás con buena energía, no hay forma de que lo cierres, especialmente si viene de tráfico frío. Che, ¿y por qué no contás un poco sobre la transición de la agencia? ¿Qué pasó ahí en el medio y cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy? Bien, con respecto a la agencia en particular, más allá de que a ver, fue un vehículo para mí que me permitió tener algo que funcione, que me genere plata y vendía, estoy como 100% removido de las operaciones, no es algo que me apasionaba, es la realidad. O sea, siempre lo empecé con el objetivo de hacer plata, me sirvió y hoy en día es como que me empecé a replantear si es lo que quería seguir haciendo por el resto de mi vida o no. Mismo también con mi socia teníamos como visiones un poco distintas a nivel agencia, como que queríamos distintas cosas sobre eso. Entonces ahí dije, bueno, capaz lo que quiero hacer no es esto. Tuve un periodo donde me puse a pensar qué es lo que quería hacer, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo que más disfrutaba era juntarme con emprendedores que tenían agencias, que vendían programas de coaching y básicamente poder ayudar a esas personas. Y fue cuando nos juntamos y dijimos, che, ¿por qué no agarramos todo lo que aprendimos hasta ahora y ayudamos a otras agencias o otros coaches a poder básicamente atravesar el mismo proceso, ¿no? que atravesamos nosotros? Es decir, cómo crear una oferta que funcione para tráfico frío, cómo hacer para conseguir clientes todas las semanas, cómo hacer para sistematizar, delegar el proceso de ventas, cómo hacer para sistematizar, delegar toda la entrega del servicio. Y hoy en día, bueno, nos estamos dedicando a eso. Tenemos a unos clientes que sumamos uno a uno, que estamos trabajando muy de lleno como para poder conseguirle resultados y es algo todo como más personalizado, mientras en paralelo estamos armando un programa, ¿no? Como para poder ayudar a más personas y también poder darle más información, ¿no? Darle más conocimiento, que fue todo lo que aprendimos en estos últimos años.